Confortando RD llega hasta ustedes por Telecanal 28 y también en nuestras redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, donde siempre pues les damos opciones y también contenidos de interés nacional e internacional con el general Miguel Ángel Cordero. Esta vez pues nosotros tenemos un tema que está impactando en el África. ¿Y qué está provocando los golpes de Estado en el África? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una pregunta, porque realmente algo los está provocando, general. Fíjate, los conflictos de intereses se dan también en los estados y precisamente se están dando en una región tan empobrecida como es el África. Hay una lucha por el control de los recursos, sobre todo minerales. Y África, que es un bastión de recursos minerales y que fueron de los últimos países que se fueron liberando de lo que fueron los procesos de colonización. Hoy día vemos como resultado que se están suscitando una serie de golpes de Estado. Los más recientes entre ellos, el 18 de agosto del año 2020, en Malí, que pertenece a lo que se llama la región del Sahel, pero también está Burkina Faso. Posteriormente, y el más reciente en el Sahel, fue el golpe de Estado dado en Níger, donde se depuso a su presidente, Mohamed Bazoum, por parte del coronel Assimi Goïta. ¿Qué pasó en Níger? En Níger una junta militar depuso al presidente, que está preso todavía, con el objeto de crear un proceso de transición para reestructurar lo que es el Estado nigeriano. Entonces, con un pronóstico de elecciones a 2 años, ¿qué elemento fundamental existe a nivel de los minerales en Níger? El uranio. El uranio, que es un mineral precisamente que sirve como combustible para las plantas nucleares, y que inmediatamente se establece esta junta militar, establece que no se le va a exportar más uranio a Francia, quien disponía de ese uranio para sus plantas nucleares. Eso sucedió el 24 de julio del año en curso, pero un mes y varios días después, ahora, el 30 de agosto, se da una situación similar en lo que es Gabón, mejor conocida como la República Gabonesa. La República Gabonesa, que tiene una extensión territorial de 267.667 kilómetros cuadrados, con una población de 2.300.000 habitantes y una densidad poblacional de 8.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Fue miembro de la OPEP desde tiempos atrás y dejó de ser miembro en el 1995, pero se volvió a reincorporar a la OPEP en el año de 1916. ¿Cuál es el gran recurso que tiene Gabón? Gabón tiene uranio, al igual que Níger, y tiene también petróleo. Es miembro de la OPEP. Gabón explota diariamente, bombea unos 200.000 barriles de petróleo diarios, y exporta de esos 200.000, 181.000. Es decir, vive, su subsistencia viene prácticamente del petróleo, pero también del uranio. Entonces, es uno, Gabón, de las
de los países del África Central, porque ya no estamos hablando del África Occidental, ya estamos viendo en el África Central que comenzó la epidemia de los golpes de Estado. En este estado, que es uno de los más estables económicamente, tiene un PIB total de unos 36.218 millones de dólares y un PIB per cápita de 19.252 millones de dólares. Es decir, ocupa el lugar 4 y el lugar 3 en este ámbito. Pero, ¿qué ha sucedido en Gabón? Precisamente, Gabón, desde su independencia, el 17 de agosto del 1960, de Francia, hasta la fecha, solo ha tenido 3 presidentes. El primer presidente en 1961, que fue precisamente León Meba, llegó a la presidencia como resultado de un proceso de transparencia, pero inmediatamente llegó, eliminó todas las libertades. Y en el 1964 disolvió la asamblea y le dieron un golpe de Estado. Pero en menos de 24 horas estaba restablecido en el poder. El ejército de Francia lo restableció inmediatamente. Siguió gobernando hasta 1967, cuando muere en España, en una clínica de España, por una enfermedad no determinada. ¿Quién le sucede? Precisamente, le sucede quien era su vicepresidente, Omar Bongo. Omar Bongo, que desde 1967 empieza a gobernar los destinos de Gabón, en 1968 da una concesión a Francia sobre el petróleo y sobre el uranio. Con tal de que Francia le garantice su estabilidad en el poder a través de la seguridad, dándole la potestad de intervenir en Gabón ante cualquier contingencia que pueda conllevar a un golpe de Estado, al igual que su antecesor. Pero hace lo mismo que la anterior. Bongo elimina las libertades y establece un único partido por igual. Remodela, cambia la constitución, hace una serie de cambios. Pero en el 1990 se le presenta una situación difícil y debe dar apertura a la creación de otros partidos políticos. Ya finalmente en el año de 2009 fallece y asume la presidencia de una manera transitoria la presidenta del Congreso, Rose Francini, y llama a elecciones. En las elecciones se presenta a su hijo, precisamente Ali Bongo, y gana las elecciones y asume el control del Estado de la República de Gabón el 30 de agosto del 2009, es decir, un par de meses después. ¿Qué resulta? Que sigue gobernando con el mismo estilo de su padre, y recientemente hubo unas elecciones y la oposición reclamó porque no fueron transparentes. Es ahí entonces cuando los militares lo deponen, pero cuando lo deponen, precisamente una fecha en la que él había asumido la presidencia, el 30 de agosto de este año. Es decir, que desde 1967 al 2023, la dinastía Bongo había manejado la República Gabonesa a sus anchas, con muchas facilidades para Francia, de manera que tuviera el control sobre sus recursos. Pero podríamos decir que estos golpes de Estado tienen una particularidad exclusiva desde el ámbito ideológico.
No podemos decir eso. Hay un interés marcado. Y por ello nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la OPEP, los países que controlan el petróleo, los BRICS y esos golpes de Estado? Esos golpes de Estado que se están gestando precisamente están encaminados hacia espacios, hacia países que manejan petróleo y minerales o recursos minerales que pueden darle la supremacía a algún Estado que esté detrás de estos golpes de Estado. Es decir, podemos hablar entonces que puede haber un interés marcado detrás de estos golpes de Estado con el objeto de manejar los recursos que en ciertas ocasiones manejaba Occidente o ciertos países occidentales. Entonces, Gabón prácticamente que tiene una capacidad no muy reconocida desde el ámbito de la producción, porque apenas representa el 0,7%, podríamos decir, de lo que es la producción dentro de la OPEP que produce 28 millones de barriles de petróleo diario. Ese 7% es insignificante cuando la OPEP ha sabido eliminar o hacer recorte de 2 millones. El petróleo es importante para Gabón, pero el petróleo de Gabón no es importante para el mundo porque es muy limitado. Gabón, que tiene una reserva estimada en unos 2.000 millones de barriles de petróleo, tiene su gran importancia, al igual tanto en la región del África Central como lo tienen los países que están en el África Occidental, exclusivamente en el Sahel, porque manejan minerales que son tanto para la industria de la construcción como para lo que es la tecnología. ¿Cuáles serían esos? Sería el uranio, el fósforo, el zinc, el fosfato, entre otros materiales que van a dar al traste con lo que es el avance tecnológico de los grandes imperios, como se le podría decir. Doctor, entre estas situaciones que usted ha planteado, que provocan o que pudieran estar provocando las deposiciones o los golpes de Estado en Francia, en África. Pero le perjudica, no te equivocas, porque le Francia. Perjudica a Francia, está ligado a de Francia. manera indirecta todos los que llevamos comercio exterior, Sí. todos los países que llevamos comercio exterior. Pudiera entonces decir que una parte de poder está perjudicando los intereses del mismo continente africano. Pero no solo del continente africano. Vamos a ver posteriormente, más adelante, porque en el ámbito de las relaciones internacionales lo que se da hoy tiene una repercusión para el día de mañana. Y las ciencias geopolíticas, que son previsoras precisamente de los acontecimientos que ya forman parte del pasado, porque sucedieron, pero ese pasado lo analizamos y decimos qué repercusiones tendrá en el futuro. Y por eso decimos que esa acumulación, esa intención de controlar los recursos minerales por ciertas potencias, porque hay potencias detrás de esto, no lo vamos a tapar. Está China y Rusia detrás de esto. O sea que hay injerencia. Claro, vamos a decir que se está vendiendo una liberación neocolonialista, se está utilizando el elemento colonial a través del nuevo, un pensamiento nuevo, se llama el neocolonialismo, para buscar posicionarse en espacios que antes eran adversos, pero ¿con qué interés? El manejo y el control de los recursos, los minerales sobre todo, y posicionarse como entidad estatal
en otros estados para tener más control sobre la región. Pero no solo eso, tenemos que ver y visualizar el por qué tanto Rusia como China podrían estar detrás de esto. Ahora mismo la economía, no solo de los imperios, no solo de las hegemonías, está por el suelo. Por ejemplo, en el caso de China. El caso de China, por ejemplo, está en un proceso de estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es un proceso que se da precisamente cuando hay un estancamiento de la economía, hay una alza de precios y una baja de los empleos. Ahí viene la estanflación. Entonces, ya China va por su quinto mes en este proceso de desaceleración económica, de estancamiento económico. ¿Y eso solo afecta a China? No, afecta a todos los países que tienen comercio con China. Por ejemplo, Brasil. China ha dejado de importar de Brasil bienes en un 80%. Eso indica que la economía de Brasil está en depresión porque ha dejado de exportar a China un 80% de lo que exportaba. Apenas está exportando un 20%. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la misión de la franja y la ruta de la seda? No es dinamizar las exportaciones y las importaciones. Entonces, si esa dinámica, producto de una recesión económica que está padeciendo lo que es la industria del mundo, como es China, y se está ahora mismo viviendo un proceso de inflación a nivel global. A nivel global. ¿Puede esa ruta de la seda, como han dicho algunos comentaristas y otros analistas, estar en sus mejores tiempos? No se puede hablar de ruta de la seda, porque la ruta de la seda requiere de una fuerte inversión por parte de quien maneja ese instrumento de política económica, de política comercial, para establecer a la vez un vínculo político con los estados. ¿Puede estar en su mejor momento? No, porque ahora mismo la economía china está en una etapa difícil, pero no solo la China, vamos a decir. China, que está utilizando un paquete de incentivo económico para tratar de dinamizar su economía. Ahora, ese paquete de incentivo económico garantizará el crecimiento. Es una navaja de doble filo, porque a la vez esos paquetes de incentivo económico generan deuda, y a la postre, a la larga, esas deudas van a generar más compromiso con lo que es la parte de la recuperación económica. Por ello, precisamente, nosotros decimos que dentro del ámbito económico, lo que pueda suceder en una potencia, sea China, sea Estados Unidos, sea la que sea, que son los dos imperios económicos ahora mismo, va a afectar a todo el mundo. Y por ello se está hablando de una comunicación entre Washington y Pekín en el ámbito del comercio. Y Reino Unido se está también colocando en esa misma línea, porque ahora mismo Alemania está dando paquetes también de incentivo económico, y eso va a afectar su deuda. Pero la de China, como habíamos dicho antes, que Goldman Sachs estableció que estaba en unos 23 billones de dólares, se va a seguir incrementando, porque los gobiernos locales han generado internamente mucha deuda, y más con los problemas de lo que son las inmobiliarias, las compañías inmobiliarias
como Evergrande, que es la que más nos viene hasta el momento, y Country Garden entre ellas, John Grown International entre ellas, pero hay otras. Ahora, ¿qué está pasando en Italia? Melanie quiere vender empresas públicas para no generar deuda, pero eso puede tener un impacto negativo sobre lo que es la economía de Italia. Pienso que todos estos fenómenos que se están dando, principalmente el que se está dando en China, donde a nivel mundial se había vendido este gran auge que tenía China, incluso algunos llegaron a decir que iba a ser la potencia número 1 en cuanto a la parte económica. ¿Qué pasó con esa la estanflación? Es exactamente, que ha provocado esa baja, por ejemplo, en esto de la economía china. Mira, a China le han suscitado varios elementos, como es la COVID-19, la famosa COVID-0. Con todo lo que ellos vendieron. Las restricciones. Aún así, las restricciones de la COVID-19 le hizo mucho daño a China, pero sobre todo la famosa guerra comercial con Estados Unidos. Y, por último, la guerra Rusia-Ucrania. Eso la ha sepultado completamente, y las disposiciones de la guerra de los chips y otras alternativas más por parte de Occidente. Occidente se ha limitado en comprarle a China. Y las medidas que tomó Estados Unidos en cuanto al comercio con China, precisamente cuando China estaba, si se quiere, arropando comercialmente los países, por ejemplo, de Latinoamérica. Es lo que te digo. Buscar un exceso de participación en un ámbito geográfico determinado incrementa lo que es la deuda de un Estado. No importa qué tan grande sea su economía mientras más grande, más demanda tiene y más riesgo corre en cuanto al ámbito de lo que es el techo de la deuda. Entonces, en ese sentido, nosotros concluimos y decimos que la epidemia de los golpes de Estado, precisamente que se están suscitando tanto en el África Occidental como ahora en su inicio, en el África Central, tiene un interés marcado en el ámbito de lo que es el control de los recursos, y entre ellos los minerales. Así culminamos nuestra exposición del día de hoy. Gracias por estar ahí, y también les vamos a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aportando RD. Si usted le da a la campanita o sencillamente da a suscribirse, pues usted podrá tener estos contenidos y más contenidos. Y que no dejen de hacer sus comentarios. Así es. Será hasta la próxima.